Muy buenas y mortíferas noches. Estamos aquí exactamente en la noche en que los germanos llamaban la víspera de todos los espectros, All Hallows Eve. Todos los europeos celebraban a Samana, Samhain. El libro Sama de los Vedas en parte se refiere a esta divinidad del viento, que era uno de los aspectos del dios Yama, de la muerte. Invito a mis mortíferos compañeros a que se presenten. Ya me dio hasta miedo oír tu tono, yo lo voy a convertir más bien en un aquelarre, ¿por qué no? Pero mi palabra sí tiene que ver también con la muerte. La palabra que les quiero compartir el día de hoy, por curiosa, por desconocida, o por poco usada, más que desconocida, porque espero que no les pase nunca, pero la palabra es estertor, que está definido como la respiración anhelosa con ronquido sibilante propio de la agonía o del coma. Se supone que también luego se extrapola y se utiliza para las cosas que están en decadencia y que están ya en sus últimos momentos. Se habla sobre todo como en los estertores del imperio o algo así. Viene del latín estertere, que significa roncar, ronquido. Y se supone que muchos diccionarios también lo asemejan al cloqueo de una gallina. Sea como sea, los estertores son esas últimas respiraciones de cuando alguien está agonizando. Espero que no pase hoy, porque desde luego no van a pasar al altar este año, así que tengan una dichosa y muy vivida noche. Yo soy Laura García. Hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente. Hay que remar siglos arriba, más allá de la infancia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo. Echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre. Juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera. Son palabras de Octavio Paz, de su poema El Cántaro Roto, que me gusta mucho. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. A todos los vivos les deseo un feliz Día de Muertos y a todos los muertos una muy feliz noche de vivos. Soy Pablo Gobiosa. La dichosa palabra se oye en distintos medios, en la señal internacional, y ahora tenemos una señal subterránea donde nos están oyendo los que, como dicen en las carreras, se nos adelantaron. A mí me da mucho gusto que coincida el Gran Premio de México con la cuestión de los muertos, porque en realidad, por ejemplo, a mí mi papá me enseñó que hay que manejar despacio. Yo no sé de dónde sacan que hay que ir tan rápido, tan rápido. Por eso es por lo que luego chocan. Incluso el autódromo se llama Hermanos Rodríguez, que quiero anunciarles, los dos fallecieron por andar tan rápido. Yo soy Eduardo Casar. Uno de ellos mañana, justamente cumpleaños de muerto. Muy bien, pues yo también los invito a que sigan celebrando estas festividades de muertos, leyendo también literatura de muertos de otros mundos. Tengo aquí en la mano al gran Pu Song Ling, que es probablemente uno de los más grandes escritores de cuentos de miedo. Es un escritor del siglo XVII chino, es uno de los clásicos chinos, y tengo aquí su mejor libro, a decir de muchos, el Liao Shai Shi Yi, que son cuentos de miedo. Los cuentos de miedo y de fantasmas en la China antigua se iniciaron en la época Tang, y este es uno de los, en la época Tang, estamos hablando del siglo VI, VII, VIII de nuestra era. Y en cambio en Occidente los cuentos de miedo son del siglo XVIII. Este gran escritor es uno de los últimos continuadores de esa antigua tradición china. Son verdaderamente fantásticos. Bueno, tenemos para ustedes, como siempre, una pregunta desde muy temprano en las redes sociales. Les preguntamos que si pudieran, por favor, decirnos qué le gustaría del libro para ser enterrado. ¿Con qué libro les gustaría ser enterrados ustedes? Por ejemplo, aquí Felipe Solís dice, él no piensa que lo vayan a cremar, sino a enterrar. Dice, definitivamente El Capital, porque tendría tiempo de leerlo completo.
Eso es suponiendo que va a vivir toda la Bonita, eternidad. Y ahí. apenas le alcanzaría, porque eso es lo que dura. A mí me gustaron todos los que contestaron que con ninguno, que los libros están para leerlos y no para les sirve más a los vivos que a los muertos. Y hay uno ahora que no recuerdo el nombre que decía que a él no le harían falta porque en realidad cuando uno se muere pues va justamente al más allá donde están los escritores buenos y clásicos claro. y entonces ya podría hablar con ellos. Está Vuelve de curioso. la escritura a la oralidad. Está bonito. Que le Sí, cuente pero las historias en primera persona. Está bien. No, está muy bien. Lo que Está pasa es muy que bien. los escritores por lo general no son tan brillantes como en sus libros, en la vida real, digamos. No, porque no están con el lenguaje. ¿Y por qué no tienen Estás editores? eligiendo dices? cada una de tus palabras, ¿no? A mí me gusta aquí, dice Gabriel Frank, dice, sin pensarlo mucho, con el libro Los de Abajo, porque me gustaría irme aclimatando. Aquí Los de muriendo. abajo. Se quiere ir aquí muriendo. Los de abajo. Bueno, esa es una cosa bien extraña, pero en todas partes se guarda a los muertos abajo. En los hospitales es inconcebible, yo no conozco ningún Una morgue hospital que esté- donde, digamos, a los muertos los suban al piso de arriba. Siempre es abajo. Es más Bueno, fíjate, oscurito, eso más lo dice, frío, ¿eh? ¿no? Pues no sé, Bueno, pero el- siempre es así. Sí, Nunca lo subes simbólicamente, arriba, siempre el lo inframundo es abajo, pero fíjate que no siempre. Justamente en la ciudad de Palmira, allá en Siria, donde está ahorita esta Sí, terrible la que guerra están civil. ahorita quitándole las ruinas, ¿no? Exactamente. En Puliéndole. las ruinas de Está puliendo Palmira. las Bueno, el ruinas. arco de En las Palmira, ruinas de la- Palmira, justamente que han demolido varias cosas, los cementerios son torres y justamente entra uno y sube escaleras y entre como los penthouse, la gente más importante está enterrada en los pisos superiores, pero son torres sobre el desierto, o sea, no son en... No, incluso hay muchos niños que piensan que los muertos están arriba. Pues dicen, es que mi mamá que me está viendo. Y ahora, actualmente, por ejemplo, los astronautas que tomaron las fotos estas del huracán Patricia y eso, no han detectado a la mamá de este niño allá. Ujú. Sí, Está bueno, muy oscuro, está muy oscuro el universo. Ah, debe Nuestro ser eso. dualismo, Roberto las Emanuel almas Huerta suben, los dice, cuerpos yo descienden". elegiría Grandes Esperanzas de Charles Dickens por aquello de las esperanzas del bueno. más allá. Yo pondría la mil y una noches para tener así mil y una lecturas. Bien, bueno, yo quiero felicitar a mis padres porque cumplieron ayer 61 años de casados. Les mando un abrazo muy fuerte a mis padres. Una palabrita, vamos con una palabrita. Jorge Luis Granados Alcaraz nos pregunta que si podemos decir, si se dice correctamente restaurante. ¿Cuál es lo correcto? Y depende de dónde lo digas y lo que quieras decir, ¿no? Pues si se va uno al diccionario, en realidad deberían estar registradas las tres, porque las tres se utilizan, las tres las hemos visto escritas en diferentes establecimientos donde se da comida, que es un poco la definición de restaurante. Y como nos viene del francés, que es restaurant, pues muchas veces lo tendemos a escribir como lo tomamos del francés, pero como no lo decimos igual, pues a mí se me hace un poco absurdo decirlo medio españolizado, pero con la escritura francesa. Es un poco raro. Entonces, castellanizado se le pone una E, restaurante, para poder pronunciar la T final que tiene el francés. Pero y ¿a poco en convertirlo el un- diccionario aparece sin esa E? En el diccionario solo ¿En aparece el de la con esa. academia no? En el, En el de la restaurant, academia sí. aparece con E. Restaurante. Sí. Pero también viene restaurant, que Híjole, sería la se forma, me hace es como horrible, whisky pero con bueno, G, sí. como tour con U, y O quitarle sea, la O. restaurant. Restaurant, que Híjole. sería cómo se Y con pronunciaría acento en la leerlo. final. Sí, claro. Sería como leerlo tal cual, la pronunciación francesa, que es de donde tomamos esto. En realidad servirían todas, porque es una palabra francesa que viene además de una leyenda pues, simpática que tiene que ver con un señor que en el siglo XVIII tenía un establecimiento donde daba de comer y entonces ponía un letrero en las afueras que decía: venid hombres débiles o En con latín, flaqueza, ¿no? Que lo tenía en latín. que aquí les voy a restaurar. Restaurar como en el sentido de reponer, de volver a levantar ese re, que es volver a, y estare, que es estar de pie. Si uno está decaído y con hambre, Disparate. digamos que empieza como a desmayarse, cuando a uno lo restauran,
pues le vuelven a levantar el espíritu, uno se siente más fuerte, en fin, todo lo que ya sabemos que produce la comida y el alimento. Entonces, a este señor se le ocurrió poner esta placa, es leyenda, no hay como un registro fiel de que haya sido así, pero digamos que viene de ese verbo, restaurar, Es como una volver a bonita poner. metáfora, ¿no? Es O muy sea, es el bonito. lugar donde te vas a que te hagan tu restauración, pues sí, ¿no? O sea, restaurar Uno tus se fuerzas, restaura con sí. el sentido de, cuando uno restaura, por ejemplo, una pintura, una escultura, Claro, lo que hace es devolverle su Antigua imagen majestad. original. Y sí, la majestuosidad que tenía cuando la hicieron, que se supone que estaba toda nueva y bonita. Cuando a uno lo restauran, pues a uno no le... Bueno, nos pueden restaurar aquí, como hace Arturo con se me hace nuestros chistoso, maquillajes. Se me hace chistoso, digo, no quiero polemizar, pero que el asunto de que los seres humanos, pues necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir, necesitamos... Pues no necesitamos, es porque hay que hacerlo. Por eso quiere decir, necesitamos hacerlo. Hay cosas que no necesitamos hacer. Y en general la cultura es lo que no necesitamos hacer, pero nosotros dormimos, pero hacemos del dormir un acto cultural, ¿no? Hacemos del comer un acto cultural. Y esto de restaurar tiene más que ver con el lado biológico que con el lado cultural, ¿no? O sea, vas a un restaurante y pues podrías irte a restaurar con una hamburguesa o con unos tacos así, Ya no, porque a la irte OMS no deja. a restaurar, pues a lo mejor el espíritu, ¿no? Más bien el espíritu más que el Bueno, lo que físico. pasa es que el El alimento- restaurante le ha dicho esa palabra, es precisamente eso. Claro. Para restaurar la cosa espiritual, la cosa así de... Ya, Bueno, ya que pero estamos en si día lo de... restauras significa que en un momento inicial, cuando naces, ya traías ese bagaje cultural ahí dentro. Y hay que alimentarlo. A mí me gustaría recordar, ya que estamos en Día de Muertos, a un amigo ya fallecido, Manuel Lomelí, que reflexionaba profundamente acerca de una canción popular mexicana que comienza así, en una pequeña fonda que parecía restaurante, ¿no? Como diciendo, ay, como era Es que tan buena la fíjate fonda que que parecía sí. restaurante. Todavía en México es distinto. El campo la fonda que el semántico restaurante. de la restauración y de los lugares de alimentación también es bien bonito porque tiene que ver con qué te dan, cómo te lo dan y quién te lo da. Y eso hay una terminología que es la fonda, la tasca, la taberna, el figón, hay el mesón, por ejemplo. Buenísima extensión de la pregunta. Habría que hacer nuestra gradación de... Claro, de todos porque la ellos. tenemos Exacto. bastante Vamos perdida. a, Hay que ir a la vamos dichosa, pero entrarle ahora a la digo algo dichosa. Aprieto que parece no tener salida. Trance sin buena solución. Atolladero o dificultad. Cepo o prisión de hierro que se ponía en los pies de los prisioneros para impedir que estos pudieran escapar. Palabra de origen acaso occitano, con el sentido de trampa para pájaros. Tenemos para los que sepan, Laura. Una reedición de Juan Goytisolo, Premio Cervantes 2014, que recogía el premio en ese Paraninfo de Alcalá de Henares, en Los Reinos de Taifa, de Alianza Editorial. Juan Goytisolo escribió sus memorias en 2 tomos, este es el segundo de ellos, en 1986 lo publicaba y aquí habla un poco de sus experiencias en los viajes, incluso termina en el momento en el que descubre su homosexualidad, o más bien la asimila. Es un muy buen narrador, es un gran expositor de nuestras letras, muy recomendable para echarle un ojo. Premio Cervantes, ¿no? Premio Cervantes 2014, sí, recogió el premio en el Paraninfo este año. Estupendo, Juan Goytisolo. Y también tenemos ejemplares de Curiosidad, una historia natural, un libro más estupendo de Alberto Manguel, de sus maravillosos ensayos literarios. Esta es una cortesía de la Cafebrería El Péndulo. Cafebrería, también habría que ver en qué nivel semántico está, Exacto. pero es un lugar a donde uno puede ir a restaurar tanto su cuerpo como su espíritu. Muy bien. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, una estupenda revista de estudiosos y de grandes escritores. Y de esta enigmática biblioteca mexicana del conocimiento, Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, deduzcan si es un clásico o no. Nos vamos ahora a un cortecito en esta Noche de Muertos.
Aquí estamos, aquí seguimos en la dichosa palabra. Saludos a todos los que nos ven, donde quiera que nos vean, en este último fin de semana de octubre. Recuerden que todo este año hemos estado invitándolos a que nos manden metáforas, dichosas metáforas con ese hashtag Gato Dichosa Metáfora para que nos compartieran sus mejores creaciones. Hemos estado recibiendo muchas este mes y ya tenemos ganador. Vamos a ir, o vamos más bien a leer algunas que nos han estado gustando, pero queremos dar al ganador, que en esta ocasión es Luisa Gaballet, que nos decía que el sollozo es un bocado de tristeza atragantado. Y nos gustó mucho, no tu sollozo, querida Luisa, sino tu imagen que nos hiciste un poco evocar aquí con esos sollozos. Así que sollozo es un bocado de tristeza atragantado. Es nuestra dichosa metáfora ganadora, que se va a llevar un gran paquete de libros, entre otros este de Gabriel García Márquez, de la letra A la memoria. Tenemos más libros, un paquete de libros entero para Luisa, pero muchas felicidades, Luisa. Muchas gracias a todos los que nos hicieron llegar. Hemos recibido Sí, varias. unos muy buenos. A mí me gusta el de Luisa. Y lo que pasa es que también tiene que ver una metáfora con la manera como está escrita, con el enunciado. Si dices bocado de tristeza atragantado, no es lo mismo que decir un atragantado bocado de tristeza, donde entonces pasar la bola larga de las Gs, de las Os, cae más pesado. Por eso decía don Octavio Paz, que nos está oyendo, decía que no es lo mismo decir de desnuda que está brilla la estrella, a decir la estrella brilla porque está desnuda. Claro. ¿Sí? Entonces, yo le sugiero a Luisa, allá ella, porque si ella puso la primera palabra, tiene la última, que ponga atragantado bocado de tristeza. Claro. Y entonces la tristeza ya se desliza más facilito por el esófago de la imaginación de sus lectores. Me parece maravilloso lo que estás diciendo. Yo Es un quisiera gran añadir consejo. algo Está más. Es padrísimo. que son dos cosas. Por un lado está, digamos, la elaboración literaria de la metáfora. Yo creo que la lección que nos acabas de dar es impecable. Pero a mí lo que más me preocupa es, digamos, esta, no sé cómo llamarlo, esta facultad del pensamiento metafórico. Me preocupa por muchas razones. Una de ellas es que vivimos en un mundo donde cada vez más las computadoras se encargan de resolver los problemas algorítmicos, los problemas que es fácilmente definir previamente cómo práctica. llegarlas a su solución. Y los seres humanos, nuestra única ventaja es que contamos con, entre otras cosas, esa capacidad metafórica, ese pensamiento analógico, de comparativo, esa idea de darnos idea de las cosas globales, Claro. y de hacer comparaciones y extrapolaciones. Digamos, nuestra ventaja es el pensamiento inexacto, porque toda metáfora es una manera inexacta de decir algo. Las Claro. mejores metáforas Oscilan. gozan de una Oscilan. gran inexactitud. De ambigüedad. Y en Incluso un de mundo, estructura, digamos, de sintaxis. capitalista, práctico, parece que eso no tiene ningún valor, que lo que importa es ser exactos, ir contrario. al grano. Y es un error completo. Lo que tiene un enorme valor es recuperar esta capacidad de vivir de una forma más expansiva. No siempre, Pablo. Yo creo que sí es bonito lo de ser práctico en muchas cosas. Claro, es decir, sí, bueno. hay que saber cuándo ser práctico, ir al grano y cuándo utilizar. Muy O sea, no es Muy cierto. extensivo para ahora vamos a ir por la vida. Muy cierto, pero lo que a hablando mí de me duele metáforas. ver es la enorme dificultad que tenemos para pensar analógicamente, para Claro, pensar es que es una- metafóricamente, para hacer comparaciones e ir más allá de lo evidente, de lo obvio, de lo directo. La diferencia y eso entre es el la pensamiento- riqueza que nos hace falta. ¿El pensamiento científico es algorítmico? Bueno, sí, yo no Es diría que- que el científico, diría que el pensamiento técnico o lo Y que Exacto. es En una cambio, computadora. el poético es algo rítmico. Algo rítmico. Algo Sí, rítmico. nomás Diríamos vas a meterle una heurístico, risita pero más. está bien, algo rítmico. Te salió un norteño ahí. Está muy muy, cierto, está muy muy bonito cierto, lo muy que dicen, muy simpático, pero Muchas tiene que ver gracias. justamente con el problema, todo esto que estamos platicando, tiene que ver con un problema cultural en general de la cultura de los países occidentales de Europa desde el siglo XVII, de una confusión entre el lenguaje de signos, que un signo es un referente que tiene nada más que agota lo referido. En cambio, un símbolo, justamente, que tiene que ver con la metáfora y que tiene que ver con la alegoría y todo, es un referente que solamente apunta, sugiere a
ciertos referidos. Y esa amplitud del símbolo es precisamente lo que el pensamiento que llamaron científico del siglo XVII, porque antes la palabra ciencia quería decir otra cosa, por esa precisión, esa necesidad de precisión, empezaron a angostar justamente ese juego de referentes. Sí, al mira, que por Pablo ejemplo, estaba Gabriel haciendo. Ramos Cepeda nos mandó una metáfora que está bien. Dice, Laura en el programa Entre Solo Hombres es algo así como una flor en el desierto. Algo así. Está bien. Entonces le quitamos el algo así, le quitamos el cómo y ponemos una flor en el desierto, Laura en la dichosa. ¿Sí? Suena hasta haiku. ¿Sí? La cosa es ponerle Suena sediente. una configuración que entonces dé ese sentido al mismo tiempo que ese sonido. ¿Sí? Aquí Eugenio Sánchez Aldana. Sí, ya nos mandó unas muy buenas. Sí, ¿verdad? creo que incluso habría ganado en alguna de las anteriores. No, lo Dice, dejamos en segundo, pero él va a perseverar. es que es bastante bueno. Dice, Siguiente fugaz ya. estrella en su pequeña noche es la luciérnaga. Está muy bien resuelto literariamente, Y el yo ritmo, creo. lo que decía Y el ritmo está muy bien. Eduardo, Lo que hace siento que es te que la detengas. imagen no es demasiado original, pensar que la luciérnaga es una estrella, pero a lo mejor no lo estoy criticando, al contrario, no. estoy diciendo que tiene Pero la enormes forma de referencias. manejar las imágenes es A mí me gusta esta de Luis Alberto García Barrón que dice que las carreteras son cicatrices que cubren las heridas que el hombre le hace a la tierra, por ejemplo. Muy O bien. Juan García que dice, esta no es una metáfora suya, dice que en Mazatlán consume mucho como popular una golosina llamándolo ruido de uña, que dice que es como se refieren a los cacahuates tostados con cáscara. No es exactamente una metáfora, pero bueno, lo quise Es mencionar muy- por imagen. Es difícil juzgar esto, obviamente todo juicio es totalmente subjetivo, ¿no? A mí no me gustó lo de las carreteras como cicatrices que le hacemos a la tierra porque pues, no lo dirías si estuvieras en un pueblo aislado que mejora porque tiene acceso a una carretera, porque puedes llegar a un hospital, porque puedes comerciar si Pero tienes cicatrices no son Si malas. no, estás frito, ¿no? Aunque antes de las Fritas carreteras pues también cicatrices. decían que los surcos, el arado que le hacía, los surcos del arado en la tierra También es pues, una era cicatriz. una manera de herir a la tierra, ¿no? Literalmente le estás rajando. Sí, pero Sí. también comes de ahí, ¿no? Y también construyendo una casa y poniendo bueno, O cualquier también, cosa. Está o también en los pueblos primitivos pues, se hacen escoriaciones y es una decoración. Es una decoración al cuerpo, el hacerte cortadas y todo eso. Ustedes sigan mandándonos porque todavía nos quedan 3 programitas más para poder elegir un ganador más este año y luego ya quedarnos con el gran ganador de la dichosa metáfora 2015. Así que sigan mandándonos con el gato dichosa metáfora. No sé, productor, si nos tenemos que ir ya a la dichosa palabra o nos da tiempo a una pregunta. Vamos a una palabra. Brenda Espinosa nos pregunta, supongo que es una expresión, o a ver quién nos explica aquí qué es, a hombros de gigantes. Bueno, es una expresión, Una es expresión. el título de un libro de Stephen Hawking donde reunió varios ¿De quién? clásicos de la ciencia. Stephen Hawking. Stephen Stephen Hawking Hawking. reunió el la pie física izquierdo. de Newton y montones de libros, los textos de Galileo, los libros clásicos de la historia de la ciencia, les puso como nombre, si no me equivoco, On the Shoulders of Giants, decían, a hombros de gigantes. Es una expresión viejísima. Hay manera de datarla según algunos, aunque yo creo que no hay manera de datarla. Y yo tampoco. Porque justamente es una metáfora, que yo creo que es una metáfora que antes de haberse puesto por escrito ya era una metáfora conocida por la gente. Era una metáfora que circulaba. A partir del siglo XVII se vuelve mucho más popular, XVII-XVIII. Es muy famoso que Newton usó esta imagen en una carta a Robert Hooke diciéndole, si he logrado ver más lejos es porque me he montado en hombros de gigantes, digamos. Y la idea es que aunque seas un enano, si te montas en hombros de un gigante un vas a ver poquito más más. lejos. Es decir, que vamos acumulando conocimiento y que vemos más lejos, no porque seamos mejores nosotros que los grandes Pero sabios por del nuestra pasado, tradición. sino porque hemos acumulado un montón de cosas y vemos desde arriba de esa acumulación. Ahora, esto tiene dos vertientes muy claras. O sea, hay un hecho contundente, clarísimo, indiscutible, y luego hay todo un tema de discusión que a lo mejor valdría la pena dejar para el siguiente bloque. El hecho indiscutible es que hoy cualquier estudiante de ingeniería sabe mucho más que el más sabio de los sabios del siglo XIX. Sin ser un gigante, aunque sea el peor de los estudiantes de ingeniería, va a saber más que el más sabio de los sabios del siglo XIX. Hasta yo sé
que existen miles de millones de galaxias y que el universo comenzó hace 13 En mil términos de millones, información. Claro, Y que la sabemos Tierra es entre redonda, comillas, claro. pero no es que seamos más grandes, al contrario, somos mucho más chiquitos. Pero el hecho de, digamos, es como usar herramientas, como usar una palanca. No necesitas ser el más fuerte. Si tienes la herramienta adecuada, le ganas al que esté más fuerte, ¿no? Si tú tienes una grúa, vas a levantar más que el campeón de pesas. El hecho discutible y polémico es si con el avance de la técnica no nos estamos volviendo, en términos individuales, cada vez más chaparros, cada vez más enanos, aunque en términos colectivos podamos ser cada vez más grandes. Es decir, hoy cada vez sabemos menos, no nos podemos comparar con la sabiduría de los antiguos. Y sin embargo, como conjunto, sabemos mucho más que antes. O tenemos más, que ese es el problema de la información, la sabiduría, el conocimiento, que es lo que quieres decir, ¿no? Si tenemos información, evidentemente de información, pues tenemos mucho más. Ahora, sabiduría como tiene que ver con interactuar, interrelacionar, armar y ensamblar conocimientos y utilizarlos para darle sentido al mundo, pues, o para encontrar sentido al mundo, pues es muy diferente, ¿no? En efecto, cada día somos a lo mejor Y las más... fuentes de Pero no información solamente está eso, más a la aún en mano. información no somos más ricos, somos mucho más pobres que los antiguos. Es decir, la memoria que tenían los antiguos griegos era increíble, ¿no? Pero Claro. con la escritura La se echó a usaba perder más. la memoria. O sea, la capacidad que tenían para recordar cosas era asombrosa, ¿no? Una vez que tienes la escritura, tu memoria se debilita. Antes de que tuviéramos estas cosas en la mano, los teléfonos celulares, pues no sabíamos teléfonos. Ya no sabemos nada. Porque No, no, Ahora no, se te no, pierde y no sabes de qué llamar. O sea, por eso es polémico. por eso es Porque polémico, realmente, insisto, es polémico. con la escritura, sin la escritura no se hubiera avanzado en el pensamiento abstracto, nada duda, más sin duda, platicando. Sí, Las o sea, metáforas, sin ir más lejos. No, tiene enormes ventajas. O sea, es un poco No, yo quiero creo seguir que con esta tenemos pelea que se ir- estaba poniendo bien rica en este rincón, Pero aquí en el dale, ring, dale a la pero dichosa y tengo que ahorita dar la regresamos. dichosa palabra ahora y entonces regresamos al ruedo. Aprieto que parece no tener salida, trance sin buena solución, atolladero o dificultad, cepo o prisión de hierro que se ponía en los pies de los prisioneros para impedir que estos pudieran escapar. Palabra de origen acaso occitano, con el sentido de trampa para pájaros. Esa es nuestra dichosa definición de esta noche. Escríbanos, díganos qué palabra está ahí oculta detrás de esa definición para llevarse estos premios. Tenemos del escritor colombiano Tomás González su más reciente publicación, Niebla al Mediodía. Es una cortesía de Alfaguara. Y tenemos un libro también de Pedro Serrano, que es verdaderamente extraordinario libro, un libro de pequeños ensayos y reflexiones sobre la poesía que se llama Defensas, es de Fractal y Conaculta. Yo ya lo leí y se los recomiendo Con muchísimo. este libro no te gustaría ser enterrado. No, quisiera, no, porque a mí me van a quemar, si queman este libro ya se amoló el asunto. Pero a lo mejor si así te hacen un descuento. No, Cuando pero yo si ahora te preferiría que creman me y llevas tus enterraran, libros, a lo como mejor me te- van a como es quemar, yo combustible. preferiría que me enterraran con las obras, por ejemplo, de, bueno, no voy a citar, ¿no? Y lo había dicho, lo dijo fuera del aire. Pero lo dije fuera del aire. Sí, sí. Está bien, sigamos, Bueno, corramos para este tupido velo. del grupo editorial de la revista Algarabía, datos inútiles para romper el hielo del doctor Jan Q. Carrington, donde vienen cosas realmente simpáticas. Y simpático, nada simpático es que nos tenemos que ir a un corte. Pero antes recordarles, o más bien invitarles a que nos acompañen el sábado que viene. Vamos a estar transmitiendo desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la famosa FILIG, que ya está armándose aquí en el CENART a unos pasos del Canal 22. Vayan a visitar la feria, vayan a todas las actividades, a todos los eventos que hay y también quédense a vernos el próximo sábado 8 de noviembre de 8 a 9. Ahí estará la dichosa palabra. Lleguen temprano. Lleguen temprano, sí, porque vamos a estar en el Galindo. En la Vamos a Blas estar Galindo. otra vez en el Teatro Galindo, así que acompáñenos, sala hay Blas mucho, Galindo. en la sala Blas Galindo. Blas Galindo. Pero lleguen desde tempranito para que nos puedan hacer muchas preguntas y se haga más rico ese programa. Aquí vamos a seguir con esta pelea que se había formado acá, pero volvemos enseguida para darle comienzo a eso.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, pero tenemos unos mensajes para la comunidad intelectual. Unos mensajes buenísimos y bien horripilantarios. Mañana se presenta esta maravillosa publicación de Alma Velasco, una queridísima de esta mesa, Horripilantario, que es una publicación de Norma, es un libro lleno de monstruos que pretenden ser mucho más que monstruos. Le voy a leer nada más esta del coco, que dice: ¿qué quiere el coco? El coco espanta por fuerza a los niños, hoy se disfraza, se acerca con guiños, lo ven como espantajo, cual guaca escarabajo, y el pobre muere por unos cariños. A las 11:30, mañana domingo, en la librería Porrúa de Chapultepec, en Bosque Chapultepec, ahí los esperan, habrá grandes sorpresas. Las ilustraciones son de José Luis Briceño y lleva acompañado además un CD donde van a reconocer varias voces también aquí presentes, que le ponen música a cada monstruo. Así que no se lo pierdan, Horripilantario, mañana a las 11:30, en la librería Porrúa de Chapultepec. Bueno, les recordamos que hoy les estamos preguntando en nuestras redes sociales, les estamos diciendo que no se acostumbra, pero les preguntamos con qué libro les gustaría ser enterrados y quizá alguien más todavía quiera decir algo. Yo recuerdo que alguien mencionó La Divina Comedia, lo cual me parece maravilloso porque es casi como si fuera tu guía de turistas, ¿no? Para ir al más allá. Sí, para como un círculo, luego el otro manual. círculo. Como saber decía, qué es como El manual como de el libro cómo llegar. tibetano de los muertos, ¿no? Como el bardo Todl, ¿no? Sí, lo o el malo libro es de que los muertos egipcio, ¿no? Es una guía que ya está desactualizada porque ahorita en El limbo ya no en el de Dante están todos los políticos florentinos y actualmente ya nomás está Berlusconi y así vas bajando y sigue igual, sigue igual. ¿no? Se ha vuelto más monótono. Monotono. Por Bueno, no y hablar de además muchos otros la que entrada conocemos. en Dante, la entrada es el limbo. Y pues el limbo ya lo quitaron también, o sea que ahora pues están reacomodando Bueno, a lo todos que los quiero decir Ni es modo. que es Está en mejor remodelación. una guía de turistas desactualizada que nada, que ninguna guía de turistas. Que el vacío. por supuesto. Que el vacío, que la nada, como decía Sartrito. Bueno, tenemos una pregunta, esta es de Arturo Lizalde Aguirre, yo creo que esta viene desde Saltillo, bueno, no sé. Preguntan, ¿qué significa emperifollado? Por favor, háblenos de la emperifollización. Está muy bonito porque Órale. emperifollar, si tú lo buscas en el de la Real Academia, dice emperejilar. Emperejilar. Es ponerle mucho perejil. Y eso está Sinónimo. muy bonito porque Es un que sinónimo. emperifollar del follaje en general te mande a un tipo de follaje específico que es el del perejil. Es una ¡Qué chulada. follaje! ¡Qué follaje! Eso es Sí. qué follaje. Es una manera de decorarse muy particular. Cuando uno se emperifolla, ojo que es un verbo reflexivo. Es decir, uno puede emperifollarse. ¿sí? ¿No Los puedes verbos emperifollar a nadie? reflexivos han perdido mucha cancha. Yo me acuerdo que hace 13 años, cuando comenzamos La Dichosa Palabra, yo estaba muy desazonado porque decían, es que ahora la gente dice, inicia el Gran Premio de México, en vez de se inicia, ¿sí? Que es el reflexivo. Si uno dice inicia el Gran Premio de México, uno tiene que decir, ¿Quién? bueno, ¿Inicia ¿qué quién? es lo que inicia el Gran Premio de México? Inicia Tiene un que tener ciclo un de- complemento. Pero bueno, ni modo, esa batalla la perdí, caray. Pero emperifollarse es como ponerse adornos excesivos. ¿eh? Colgarse hasta el molcajete. Sí, o unos collares barroco. de De muertos. de muertos. muertos. ¿Eres muy emperifollado? ¿Eres no, porque emperifolladito? viene negro con Vengo más blanco. austero, nada más las puras calaveras, hombre, son las puras calaveras. Claro, no Ese tienen es todos los adornos ni toda la Ahora, cuestión. ¿es un para son una imagen panty portátil. personal o también serviría, por ejemplo, para un edificio que está muy emperifollado? El adjetivo, el verbo se supone general que se no, utiliza porque para el la edificio no vestimenta. Yo como lo siento es, Es para la para alguien, vestimenta. para un ser humano, ¿no? Son Sí, salón, para por ejemplo, la vestimenta barroco. humana, no tanto ¿Mande? para el Un salón barroco, así con mucho. Todo emperifollado, yo diría que está Yo no lo imagino churriguerizado, con cosas perejil. así. Ahora, ¿no? Con perejil aunque, no. aunque la palabra, como dices, Una cocina chance. viene de digamos, la primera palabra en perifollar tiene que ver con follaje, folia, pero viene del perifollo. El perifollo es también una planta, es una planta aromática que sabe ligeramente como anís, y que es de origen caucásico, del Cáucaso. ¿No es el perejil? Y que El perifollo ese. se extendió a Europa
y fue muy usada en la cocina francesa, es muy usada en la cocina francesa y se llama perifollo. En los restaurantes franceses. Perifollo y restaurantes franceses. Ahora, Y a propósito, haciendo esas falsas etimologías que hacían en Isidoro de Sevilla. en nuestros Claro. antecedentes, ¿no? Con En nuestro perifollarse, buen, a mí me gusta mucho pensar que, por ejemplo, ya ves que los españoles dicen una cuestión que tiene que ver con el verbo follar, ¿no? Que no tiene que ver con follaje, ¿sí? Y Por el las peri hojas. es alrededor de, ¿no? Entonces, emperifollarse, ¿sí? Es algo así como Como retosar. una expresión retozona hacia sí mismos. Ahora, Es lo una chistoso imagen de muy la- complicada. del perejil es que Ahí está lo barroco. Es que el perejil, en la historia que yo conocía, el perifollo se utiliza en la cocina francesa y es más caro, más difícil de conseguir y es más elegante. Y entonces la gente, para tratar de imitar al perifollo, usaban perejil. Y entonces por eso la palabra también se volvió No sinónimo porque de sepa parecido, perejilar. sino porque suena parecido. Porque, Sí. bueno, por la Claro plata que es muy lo que pasa parecida, con todos los amos de casa en México, que cuando nos mandan por perejil traemos cilantro. Claro. Y luego lo convertimos en Pero tiene que película. ver con usar algo que es más barato, Sí, es más es barato, más que barato. lo otro, y entonces Claro. es tratarse de adornar de más, porque en lugar de utilizar el perifollo, estás tratando de usar perifollo Sí. no sin saber cómo se usa, sino Sí, nada más y de tratando follar, usar ni hablar. por el despectivo, significado. digamos, o O sea, el origen es un es cosa despectivo. despectiva. Sí. Como ponerse como un árbol de Navidad, ¿no? Se dice, ¿no? Ay, me gusta Mira. tu manera de pensar. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, aprieto que parece no tener salida, trance sin buena solución, atolladero o dificultad, cepo o prisión de hierro que se ponía en los pies de los prisioneros para impedir que estos pudieran escapar, palabra de origen acaso occitano, con el sentido de trampa para pájaros. No sé por qué puse esta última pista porque no creo que le ayude nada a nadie. No, al Sin contrario, embargo, está ahí. desconcierta. Tenemos un libro de poemas de Antonia Robles, que ha publicado muchos libros de poemas. A mí me gusta su poesía. Es una poeta oaxaqueña, Húmeda Luz, de Editorial Fontamara. Y para ustedes, de don Vicente Riva Palacios, este gran escritor decimonónico mexicano que ya hemos regalado algunas cosas, cuentos del general, de Editorial Clásicos de hoy, el Centro Diego de Conaculta. Y también tenemos de Neil Gaiman, el libro del cementerio, el segundo volumen, este gran historiador de historietas, más bien de cómics, que luego se convierten en películas, como por ejemplo Coraline es de su autoría. Dicen que está basado en el libro de la selva porque muchos de estos personajes se pueden ver reflejados. Hay una niña que se pierde, que se queda huérfana, que lo crían... ¿Como Mowgli? Exactamente, y hay un Balú también, en fin, hay bastantes personajes aquí, es una historieta y es cómic, es tal cual, es muy, muy, muy bueno. Bueno, ya que mencionaste las falsas etimologías, recordemos también a don Ernesto de la Peña en un día como hoy, dedicado Que hacían ese programa, ¿no? de falsas De etimologías. falsa etimología, sí. Rubén Casares, no es corta, pero pues si se alarga la continuamos. Rubén Casares nos pide que hablemos acerca de Ibn el Arabi, o yo diría más bien Ibn Arabi, que creo que es así como lo publican en español. Bueno, Ibn Arabi es uno de los más grandes poetas místicos. ¿Arabi o el Arabi? Primera sería... Los musulmanes dicen el Arabi, Ibn el Arabi, ¿no? Parece ser, no lo sé, de hecho, que es una contracción de su nombre, es una especie de apodo. O sea, los ¿Esa musulmanes... partícula el que viene Sí, antes de Arabi? de Arabi. O sea, los musulmanes tienen muchos nombres, normalmente los nombres sí. son muy, muy largos. Es como la Paquita del barrio. Sí. Este gran poeta místico, que por supuesto fue además funcionario de varios sultanes en Oriente, nació en Murcia, en España, es un gran murciano, hay un monumento en Murcia. Los murcianos llegaron Más ya. no marciano, murciano. Murciano, exactamente, de Murcia. Ibn Arabi, pues dicen los que pueden leer el árabe, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. De hecho, los mismos eruditos occidentales que hablan sobre el árabe dicen que es un poeta que tiene
tantos sentidos, o sea, que lee uno el poema y que los poemas inmediatamente lo que decía Pablo con las metáforas, o sea, se proyectan a muchos sentidos, ¿no? Desde sentidos muy superficiales hasta sentidos esotéricos, metafísicos, muy, muy complejos. De hecho, incluso le tienen como miedo muchos de los eruditos el tratar de analizar sus poemas porque dicen que necesitaríamos saber muchísimo de la mística musulmana. Fue perseguido en Egipto por muchas de sus interpretaciones. Yo recuerdo nada más una vez que leí algo acerca de que cuando él fue a la Meca, escribió un poema a una muchacha de la que se enamoró, iba con unos amigos y esta muchacha iba con el hijo de uno amigo de su padre, y entonces él le escribió: ya no necesito ir a la Meca porque con ver tus ojos ahí está la Meca. O sea que, pues La es... neta. La neta de la Meca. Les Ahora, vamos a sí dejar fue la eso Meca. para reflexionar. Sí fue a la Meca. Sí fue la Meca, que es un deber de todos los musulmanes. Por supuesto, pero también Aunque este antes año les fue. ha ido un poco mal. Este año y muchos años les va bastante mal. Hay que Bueno, hacer un que corte, ya pero vayamos a un Vamos a hacer un seguir. corte para ir con nuestros ansiosos y valientes patrocinadores y Sí. volvemos aquí a la dichosa palabra. Pues enos aquí, como decían los Reyes Magos, vamos a seguir platicando de las dichosas preguntas que nos mandan ustedes. Yo quería, bueno, primero invitarlos el próximo sábado. Vamos a estar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que está aquí en el CENAR, juntito, señalo para acá porque para acá está. Según donde ustedes estén situados, ubíquenla. Como Pueden la vamos a estar- cambiar. Puede como la cambiar. orientación a la Meca. Sí, como la orientación a la esta. A la Meca. Sí, la Meca. Yo, por cierto, que tengo un reparo contra Ibn al-Arabi. Mi reparo es el siguiente. Es muy famoso, Muy famoso. es muy famoso. Pero el problema es que no lo podemos sentir. No lo podemos. Porque nos queda muy lejos y además nos queda en traducciones. Exacto. Entonces, uno dice, bueno, es un poeta bien bueno, y uno va y lo busca y dice Ibn al-Arabi, tus pechos son como cabrillas desbocadas. Y uno dice, pues qué chistosos pechos, ¿no? Yo recomiendo que con los autores, digamos, ancestrales, muy antiguos, vayamos siempre, busque el lector, el espectador, poesía en español. Ujú. Porque duerme sola el agua, amanece helada. Venía el caballero, venía de Sevilla, en huerta de monjas limones cogía, y la abadesa prenda le pedía, siquiera por el daño que me habéis hecho. En esas cuadraturas del lenguaje, nosotros podemos sentir la fricción Claro. de la supuesto. ficción Que poética. Más eso sensual traducido que los al pechos. alemán o al danés, Sí, pues sí. ya se perdió. Pero entonces en el árabe, yo tengo un librín de poesía árabe clásica y está muy bien, ¿no? Pero como es la traducción, uno no siente precisamente esa curvatura, esa tercera dimensión del lenguaje, que es precisamente lo que da la poesía. Ah, pues sí, Entonces sí, queda uno solamente con la idea. ¿Qué es ¿no? lo que estábamos diciendo de las Sí. imágenes, del orden de las imágenes Sí, ándale. respecto a la metáfora? Claro, Eso el orden de las palabras sí altera el producto. sí altera En poesía. Evidentemente, ¿cómo no? Claro, totalmente. Y bueno, Ibn Arabi, que era, pues dicen que es uno de los más grandes sufis, ¿no? Sí, yo les creo. Todavía imagínate, si los mismos árabes dicen que aunque lo leas
en árabe, no entiendes muchas de las metáforas que está utilizando, porque son metáforas que tienen que ver con imágenes del sistema, de la teosofía casi. Sí, las ideas de la que teosofía tenga. muy, muy sofisticada. Tiene más de 200 obras, ¿no? No, sí, no, debe ser muy bueno. Y seguramente allá en Arabia deben estar haciendo ahorita un programa que se llama Parabling, que quiere decir la dichosa palabra, pero en árabe. ¿Eh? Y a lo mejor ahí sí se puede sentir esa proximidad. Claro, ahorita están hablando de Alfonso X el Sabio allá, ¿no? Entonces, pues, pero ¿cómo ponerlo en árabe? Claro, ¿no? ¿qué tal si le preguntaron sobre las Lope de cantigas de Vega, ¿no? amigo? Ay, San Dios, qué barbaridad. Bueno, aquí hay una pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta, ¿no? Pero no para una respuesta. Sí. Alejandro Guevara. Las preguntas son más interesantes que las respuestas. Después Son de- más chiquitas. Las preguntas son más chiquitas. Pide que hablemos sobre novelas sobre la figura paterna. Esta está muy buena. Como para Yo creo hacer que una todo el lista, mundo ¿no? tiene una A lista. ver. Bueno, no es que tenga una lista, pero todos podríamos insinuar algún tipo de lista, ¿no? Yo comenzaría tirando. de entrada con Pedro Páramo, que es nuestro gran clásico y es una novela Que la sobre tira en la figura primera línea, además. Entonces, sí. paterna. No, Vina con Mala, porque etcétera, etcétera. Sí, pero es indispensable. Pedro Páramo. Yo diría, me iría así también muy lejos, eso es muy cerca, me iría muy, muy lejos y diría pues la Odisea, ¿no? La búsqueda, Telémaco. Telemaquia. La y, telemaquia. y no solamente la telemaquia entre Telémaco y Ulises, sino también la figura de Laertes, que es increíble cómo el padre sigue esperando al hijo, cómo lo recibe, etcétera. Es una novela también sobre la paternidad, ¿no? En Shakespeare está Enrique IV con el príncipe Hal y Falstaff como un padre sustituto. En fin, El Rey Lear. el Rey Lear con las El Rey hijas, Lear, claro. La Ahora, yo también- Tempestad. Yo diría que, por ejemplo, también podríamos ir dividiendo en una cosa es acercarse más a la búsqueda del padre y otro el conflicto entre el padre y el hijo. Bueno, ¿no? O sea, Por sobre la ejemplo, figura Edipo, paterna, cáigate el padre que te caiga. Sí, está Sí, bien. Edipo. Ahora, Bueno, malo. así, novelas recientes, a mí me gustaría señalar tres. A ver. Muy rápidamente. La primera es El olvido que seremos, de Héctor Abad. Faciolince. Es muy difícil de pronunciar su segundo Faciolince. Yo le lo pronuncio, tú nomás pones el Héctor Abad. El olvido que Mueve seremos. los labios. La enfermedad de Alberto Barrera Tisca, gran novela también sobre Ese las no la figuras conozco. paternas. Barrera, Ganó ¿premio? el premio Sí. Herralde hace unos años. No me No, acuerdo si con esa hace unas novela. semanas. ¿El ¿Alberto? Herralde? Ya había ganado el premio Herralde hacía tiempo. Porque ¿Lo volvió a ganar? Acaba de ganar. Ah, bueno, a lo pues mejor era de felicidades. Herralde, no sé. Felicidades doblemente para No, él. creo que ganó el Tusquets, ¿no? Puede ser, y lo Sí. estoy confundiendo. Alberto Porque él ya Barrera. había el que ganado el también Herralde hace- hace unos, Que también unos cuantos escribe años. telenovelas. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, muy y qué bien. telenovelas, las mejores. Y luego una novela que, pues no es una novela, pero es un libro de memorias que es muy singular, porque casi siempre cuando hablamos del padre hablamos o de la ausencia del padre o del exceso del padre, como en Kafka, ¿no? El padre autoritario, Eso es sobreprotector. o castrador, o el padre contra el que te tienes que enfrentar para El tomar tu conflicto lugar, con el padre. Edipo, etcétera, etcétera. Y el libro que quiero mencionar es una novela o un libro sobre la paternidad, pero sobre una paternidad, digamos, cabal o completa, un estupendo retrato de la paternidad que yo creo que le habría gustado incluso a Plutarco. Me estoy refiriendo a Orfandad de Federico Reyes Heroles, donde cuenta buenísima su relación recomendación. con su padre, pero no como siempre le esperamos como lectores de los libros. Insisto, el padre ausente, el padre autoritario, el padre que tú tienes que derribar para tomarlo, sino como un padre completo, cabal. Es muy, muy extraño Claro, ese como libro. para saber que también los hay, que no siempre tiene que ver un conflicto para dedicarle un libro a tu padre, también puede ser. Claro, claro, por Ah, eso, el por eso yo de- no sé, me ¿cómo se recuerda llama? como esta... Isaacs, ¿cómo se llama Isaacs? el de Oliver Alberto, Sacks. Claudio Isaacs. Claro. Ah, No, no, claro, Alberto- sí, la de la... Sí, La de Ah, las de cenizas Claudio de mi... Isaacs. Ah, claro, claro. sí. Sí. Esa es todo un tema. Jorge está Manrique, bien. toda la poesía que tiene... Las coplas a la muerte de de su su padre, padre. claro, de Jorge es Manrique, todo es todo un... Yo tiro Panegírico. los Sí, hermanos despierte. Karamazov. Ah, por supuesto. Porque los no, hermanos todos. Karamazov, La el relación padre de es todos. una barbaridad. No, y la relación Sí, de sí, Y todos sí. según con el padre. el que es intelectualón, el que es envanecente, el que El es puro, borracho, el místico, cada quien ¿no? se va acercando distinto. Y hay un Distinto. parricidio ahí. Sí, sí. O sea que sí lo matan.
Sí. Sí, no, Sin la ánimo de imagen, contar el final. y Es que es padrísimo uno de los porque es la temas imagen del universales, padre ¿no? entre, Es uno de los- todos los hijos. ¿Cómo cada uno digiere al padre y cree del padre una cosa totalmente diferente? Es que es un ¿no? tema universal, digamos, es un tema en todas las literaturas de siempre, pues porque es un tema universal. Todos tenemos un padre y todos hemos tenido o conflictos o deseos de manifestar cosas respecto a eso, o hemos sido padres, ¿no? Sí, todas son novelas bien padres, ¿eh? Eso sí que quede muy Bueno, claro. Todas las que dijimos. Todas las son que muy hemos padres. mencionado. Todas las que hemos mencionado sí son muy bien padres, la verdad. Bueno, hasta la Eso que estamos en tempestad de junio. Shakespeare, pues, es de entre Claro, el padre la y la tempestad. hija. Bueno, los Entonces, buen días. O sea, sí creo Ah, que hay claro, como claro. Sí. una serie de Toda, figuras 100 años de paternas. soledad La Casa de los de García Márquez Espíritus tiene también, muchas ahí hay partes. un... La Casa de los Espíritus. La Casa de los Lolita, sin ir Espíritus. más lejos, también hay una figura ahí paterna La Casa de Lolita. los complicada. Vamos a hablarle, ¿trae celular? Vamos a hablarle a Nicolás. Hace mucho que no mencionamos a Hace Nabokov. mucho que no entraba Lolita. Pues un beso a Nicolás Alvarado. al Pues tanto fíjense extrañamos. que Jorge ganó Enrique Álvarez Bojorques, Jesús Martínez, Adolfo Chinas, Marcela Pérez Rodríguez, fueron de nuestros ganadores. Ya digo la dichosa palabra, ¿no? Este no es un collar, es un rosario, ¿eh? Es que no me dicen que la diga. No es un zompantli. Aprieto que Es parece un no zompantli tener bonito. salida, trance sin buena solución, atolladero o dificultad, rapeando. cepo o prisión de hierro, etcétera. La palabra es brete, véanla bonita ahí. palabra. Qué bonita palabra, Sí, es que me has metido en un brete con eso. Nada por leerlo todo. Es maravillosa, la verdad. Sí, es una chula. Bueno, Breto a saber. brete a saber. Brete a saber. Es buen término ese, brete a Brete a saber. saber. Cuando ya dijimos ganadores y ya mejor ya nos vamos. Porque Acuérdense que la próxima semana estamos en la FILIG, ¿no? Aquí en el Auditorio Blas Galindo. Yo creo que les recomiendo llegar temprano, aunque Sí. empezaremos a las 8 en punto como siempre. No vaya a ser que haya ahí en la entrada un poco de... Además, la feria la están como cerrando a esa hora, entonces ya que la van cerrando, pues que se vayan. Traigan a para sus niños, de regresar. todos modos se van a dormir. Sí. Sí, eso Vayan. es Se un duerman programa- allá, que se duerman acá. Vayan a ver las ofrendas que en tantos lugares de la Ciudad de México están padrísimas ahí, alrededor del Estadio de Ciudad Universitaria, aquí en en los San estados. Ángel, en los estados, en las plazas de los estados, en Coyoacán. Festeje a sus Recuerde- muertos antes de que lo festejen a usted. A usted. Recuerde que aquí estamos para lo que se le ofrende. Bueno, Pasen buen domingo ya nos y vamos. feliz Adiós. noviembre. Germán, Laura, Pablo y yo. Eduardo. Eduardo, Adiós. Laura, Pablo.